Ok, buenas Ay, tardes, profesora Elsa. El día de hoy nos encontramos con una estudiante de la Universidad SU, Fátima Marieli. Hola, ¿cómo estás? hola, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Aquí robando todo tu tiempo. Ok, te reuní ahora con el fin de hacerte una serie de preguntas, con el fin de saber acerca de ti y cómo un estudiante está pasando desde el inicio hasta la actualidad con temas relativamente a su alcance con respecto a la pandemia. Así que comencemos. Bueno, la pregunta fundamental que plantea la profesora es cómo has vivido la pandemia en un aspecto específico, pero yo lo voy a abarcar en un ámbito general, que es la cuestión estudiantil, económica, familiar, personal, etcétera. Ahora, vamos a comenzar con la primera pregunta para dar hincapié a lo demás. Te pregunto, ¿cómo fue tu primera experiencia con respecto a cuando se empezó a saber sobre el COVID? O sea, los primeros días antes de que se declarara oficialmente la pandemia. ¿Cómo te enteraste del coronavirus? ¿Cómo fue tu experiencia? Pues realmente por aquellos días de hace ya casi 2 años, ¿no? Año y medio, vamos a hacerlo. Eh, yo usaba mucho, yo usaba mucho Facebook y venía yo del trabajo y pues en el autobús, en el transcurso del camino y así, estaba checando Facebook y pues bueno, ves que se ocupan mucho de los memes o así Ujú, para, para todo, más ujú, bien para todo. Entonces vi una imagen de estas y decía que el coronavirus ya estaba llegando a México. Y pues sí, o sea, yo hasta ese momento no era de ver noticias, nada, nada, nada. ujú. Entonces al ver esa imagen, pues como que sí, no entendí bien, me metí a los comentarios, tantito en los comentarios, después investigué un poco acerca de qué se trataba y pues ya es como que conocí el virus, pero a raíz de eso, o sea, a raíz de Facebook. Ok. Cuando ya tuviste la información suficiente para saber de qué se trataba, ¿pensaste que iba a ser una enfermedad pasajera o que se iba a agraviar? Porque creo que al inicio todos pensamos que iba a ser algo relativamente pasajero, como mencioné anteriormente, como fue la influenza. La influenza tengo entendido que duró 15 días, pero igual fue algo fuerte. ¿Tú creíste que sería No, algo no tan grave o cómo fue? pues realmente en el momento no me puse a pensar en si iba a durar poco o mucho, pero pues sí, o sea, yo creo que es algo que como que en la mente asimilábamos que iba a durar poco, no sé, mínimo un mes, bueno, máximo un mes, no sé, más por el tiempo que daban en las Sí, escuelas, sí. que era de 2 semanas, ¿no? ¿Dieron 2 semanas? Ujú. Entonces sí llegué a pensar que iba a ser muy poco el hecho de la enfermedad, que le iban a controlar pronto, pero pues ya vimos que no fue Que así. no. De hecho, yo los primeros días que empecé a saber sobre el coronavirus, lo vi, pero por memes. Asociaban la cerveza Corona con el coronavirus y ponían a un borracho, no, pues ya me dio el coronavirus y consumiendo el alcohol, ¿no? Pero eso es cosa mía. ¿Qué estabas haciendo el último día antes de la pandemia? O sea, bueno, más bien en las clases, ves que, no sé, creo que fue un viernes el último día que todos asistimos de manera presencial. ¿Qué hacías? ¿Creías que sí iban a pasar los 15 días y íbamos a volver de nuevo a clases o algo así? Pues realmente para mí mi último día no fue viernes, fue un jueves, Ah, porque por eso yo en esos tiempos igual trabajaba y me había yo sentido mal, solo trabajaba los fines de semana y había faltado precisamente al trabajo porque me sentía yo mal y estaba todo esto de la enfermedad y el virus y así. Pero no dejaba yo de asistir a la escuela, nunca me ha gustado faltar a la escuela. Entonces ese día mi papá me dijo, no vayas porque te sientes mal. El chiste es que yo fue un jueves, pero como a las 11 de la mañana, me seguía yo sintiendo mal. Entonces tuvieron que ir por mí y me llevaron al doctor, todo bien, era una gripa pequeña, no pasaba nada. Y ya dije, no, pues mañana vuelvo a la escuela, pero pues ya no hubo mañana. ujú, sí, sí, entiendo. Entonces me tocó acoplarme. Entonces, Ya no regresé a clase, ya. te saliste a mediados de un día de clase, ese día. Ajá, por así Ah, decirlo. ah, ok. Ajá, o sea, estaba normal, fuera de lo normal
de clases era mi único malestar, pero de ahí en fuera todo normal, estaba yo tomando mis clases con mis compañeros, mis amigos, y de ahí, pero no, nada fuera de lo normal. Ok, ok, ok. Bueno, ya que sentamos las bases de esto, ahora pasemos con la entrevista como tal. A ver, ¿cómo te sientes actualmente? Ya pasando un año y medio aproximadamente de pandemia, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien, estresada? O sea, ¿crees que te falta algo? ¿Qué? En aspectos generales, ¿cómo te sientes? Pues sin duda lo que sí me falta es tiempo, porque sí, a raíz de, bueno, volvemos un poco al tema, a raíz de la pandemia, a inicios de, pues de pandemia más bien, se tuvo que cerrar el negocio en donde yo trabajaba, dejé de asistir pues dejamos de asistir a la escuela, dejé de trabajar. Yo pensé que esto iba a ser algo pasajero igual, Sí, sí. y pues no sé, pasó medio año, no tenía yo trabajo, tuve que buscar otro trabajo, encontré uno, no me gustó, me salí y ya entramos a la universidad y realmente mis tiempos son nulos, o sea, casi no tengo tiempo entre la escuela en las mañanas, tarea por perdón, trabajo en las tardes, tarea en las noches, entonces sí estoy un poco estresada más que nada porque no tengo tiempo de nada y en mis días libres, que por ejemplo hoy es un día de ellos, que no trabajé, pues más que nada intento aprovecharlo para ponerme al corriente con las tareas. Eso respecto al aspecto académico. Y respecto a lo otro, pues realmente yo creo que ya nos vamos acostumbrando. Como sociedad ya nos acostumbramos un poco a vivir así. Digo, como que ya es raro llegar a un lugar y no tener las medidas de seguridad del gel antibacterial o la toma de temperatura o ver a todos con una cierta distancia y cubrebocas. Yo creo que es algo en el que ya nos estamos acoplando poco a poco y pues igual no creo que pase pronto, entonces no queda de otra más que acoplarnos. Ok, entonces, para resumir las cuentas, te sientes presionada. Esa es la palabra, presionada. Exacto. Ok. Punto número 2. ¿Has cambiado personalmente desde la fecha que comenzó la cuarentena a ahora? No sé, dices que te sientes presionada, pero ¿eso crees que haya influido un poco en tu responsabilidad? ¿Algún, o sea, algún cambio que hayas percibido? Sí, sí, realmente sí. Bueno, yo misma he notado mis cambios y hace poquito estaba yo hablando con una persona y le comentaba yo que antes de pandemia o inicios de pandemia, yo me consideraba una persona como que en cierto punto social, ¿no? Como que yo buscaba la manera de entablar la conversación, yo buscaba la manera de mantener una amistad o una conversación con una persona. Pero no sé, creo que me afectó mucho de cierta manera el no tener con quién convivir después de, y como que esa habilidad, por así decirlo, fue disminuyendo y pues hoy en día ya como que me cuesta el hecho de mantener una conversación y creo que Socializar. igual es un poco notorio el hecho de que mm, ajá, no contesto mensajes o así, o incluso en el aspecto académico. Antes estaba yo muy al pendiente por la escuela con mis tareas, entregarlo a tiempo, sin retraso alguno, sin nada. Y pues realmente hoy hago lo que puedo. Conforme a mis tiempos hago lo que puedo. Entonces sí, como que me voy desgastando un poco mentalmente, por así decirlo. Pero sí podemos decir que el hecho de pasar de ser social a un poco más reprimida sí me afectó un poco. Ok. ¿Crees que cuando regresemos a las aulas ya en persona, crees que puedas retomar esa habilidad de socializar, por decirlo así? ¿O crees que esto ya crees que no tiene un arreglo? Igual yo creo que sí, o sea, yo creo que sí podría mejorar un poco mi aspecto social, pero de carrera y pues realmente no convivo una conversación realmente fija como para que el día en que podamos vernos y conocernos así, tengamos algo de que ya una conexión, por así decirlo, pero igual yo creo que se podría intentar y pues algo podría salir de ahí. Ok, ok, ay, chale.
Ok, siguiente pregunta. Las personas, bueno, ya nos hablaste de ti, de cómo te sientes, pero ¿sabes cómo se sienten las personas que están a tu alrededor, las personas cercanas a ti? ¿Has notado igual cambios como en ti? ¿Te han contado cómo se sienten? ¿Cómo la han pasado? Las personas que, ¿qué, perdón? Las personas cercanas a ti. ¿Has notado ¿Nos cambios en ellas? referimos un poco hacia las personas en mi entorno o en general? Personas, no sé, muy cercanas, amigos, familiares, ese tipo de personas. Pues sí y no. Sí, digamos con las personas que ahorita vivo, sí he notado cambios, pero Creo que sí, corto. Muy bien, disculpen esas dificultades técnicas. Ok, repito la pregunta. Las personas cercanas a ti, personas como amigos o familiares, ¿sabes cómo se sienten? no podría decir que sé exactamente cómo se sienten porque obviamente cada quien lo siente diferente, pero a manera de cómo yo lo percibo, realmente sí les afectó un poco o quizá mucho, dependiendo igual la persona, el hecho de entrar en cuarentena, de entrar en pandemia, sí les llegó a afectar, repito, de diferente manera, pero sí, sí les afecta un poco el hecho de ya no salir como antes, no convivir como antes, como quisiéramos en eventos grandes o así, o restringir algunas festividades precisamente por pandemia, pero yo creo que nos estamos acoplando, no nada más los cercanos, sino que todo el mundo se está acoplando, entonces es algo que van construyendo día con día. Ok, ok, entiendo. Ok, ya le mencionaste que sí han cambiado, no de cierta forma, ok. ¿Te llegaste a enfermar de COVID? ¿Tú o alguien cercano a ti se llegó a enfermar? No, gracias a Dios, no. Em, Tuvimos un poco de síntomas, por así decirlo, por ejemplo, mi abuelita, que es la más grande de mi casa sí, sí estuvo en cama una semana, pero realmente no se le diagnosticó con COVID, sino que fue como que se le bajaron las defensas, sí se le tuvieron que hacer nebulizaciones y lo demás, pero como tal el virus no se le detectó. Después fue mi mamá y así, pero realmente como tal el virus no lo hemos portado. Ah, ok. ¿Algún amigo? Mm, sí, sí, no cercanos, pero sí. He conocido bueno, más bien he sabido de que mis amigos, uno, dos que tres amigos por ahí, estuvieron en COVID recientemente, pero ya gracias a los medicamentos y todo ya están bien y igual ya pudieron recibir su segunda dosis de vacuna. Ah, ok. ¿No te contaron cómo la pasaron o cómo fue que se infectaron? Pues realmente sí la pasaron mal. Digo, el hecho de que estuviera encerrado, un amigo estuvo encerrado casi 3 meses, como que ¿Tres sí, sí meses? le dio el bajón emocional, sí, demasiado. Se sentía solo, a pesar de que estaba su familia ahí con él, pues el hecho de estar encerrado solo en su cuarto, pues sí, se aburría o se estresaba o se ponía triste por no convivir con su familia como lo hacía antes. Entonces eso sí le bajó un poco el ánimo, pero pues ya lo dieron de alta, está bien, todo bien, ya empezó a convivir otra vez con su familia y con sus amigos. Y pues realmente no sé cómo se contagiaron, pero me imagino que, pues como igual trabajaban, me imagino que igual pudo ser en el ambiente laboral. Ok, ok. Wow, 3 meses es lo más es la tasa de reposo más alta que he oído. Lo máximo que he oído anteriormente fue un compañero que estuvo un mes, pero 3 meses, wow. Sí que es bastante. Sí, sí, estuvo mucho tiempo. ¿No tuvo secuelas, que sepas? No, aún no. Bueno, fue reciente. Hace apenas como 15 días lo dieron de alta. Ah, ah.
Entonces, pues aún no podríamos decir que tiene secuelas, pero hasta el momento va funcionando todo bien. Ah, bueno, bueno, eso es genial. Ok. Ah, sabemos que económicamente la pandemia afectó a todos en cualquier aspecto. ¿Económicamente te afectó a ti? Mm, sí, yo creo que sí, porque dejé de tener un ingreso mío, digamos. Desde que yo empecé a trabajar, el dinero que yo ganaba siempre fue para mí. Siempre mis gustos, lo que yo quisiera comprarme era para mí ese dinero. Entonces el hecho de dejar de trabajar por medio año, casi 8 meses, pues sí me afectó. Digo, obviamente mi mamá o mi abuelita me daban de vez en cuando un poco de dinero para mis gustos o así, Típico pero domingo. obviamente sabemos que, por así decirlo, sí, pero pues sabemos que igual no es lo mismo. No es lo mismo tener tú un dinero fijo a que de vez en cuando te den algo y no gastarlo con libertad, por así Sí, decirlo. sí, sí. Entonces sí, sí me afectó un poco en ese aspecto. A tus familiares que trabajen, personas que trabajen, o sea, familiares en general, ¿igual les afectó a ellos? Sí, pues sí, digo, gracias a Dios no dejaron de trabajar por pandemia, sino que bueno, mi abuelita de hecho sigue trabajando y pues sigue ganando igual el ingreso tanto antes como después de pandemia y realmente igual son un poco más comprensivos respecto al entorno, por así decirlo, pero realmente en ese aspecto no, incluso como que llegó el tiempo que tuvimos de sobra nos ayudó a pensar en algún tipo de negocio o así y aún estamos en planes de poder abrir uno. Ok, ok, muy bien, muy bien. Ah, con respecto a la escuela, ¿cómo te has sentido con la nueva modalidad de las clases en línea? Ya llevamos todos un gran tiempo de experiencia con este tipo de clases, pero la primera vez que lo oíste, que te dijeron vas a tener clases desde tu casa, ¿cómo fue? La primera experiencia y tu experiencia hasta ahora. Pues mira, el pensamiento ha cambiado un poco desde los principios hasta ahorita, porque realmente cuando empezamos con clases virtuales, pues yo estaba, bueno, más bien estábamos en prepa y dije, ay, pues ya terminamos la prepa. Bueno, a como se veía el panorama desde ese entonces, yo decía, pues terminó prepa y ya. Y realmente al momento, bueno, como bien sabes, yo no soy de Puebla y al momento de elegir una carrera y una universidad, pues obviamente me tocaba buscar el lugar, ¿no? Y al no tener la carrera aquí en Apizaco, me tocaba buscarla pues fuera y lo más cercano fue Puebla, a modo de que igual se adaptara a mis posibilidades, ¿no? Ujú. Y, y de hecho en un cierto momento mi mamá me llegó a comentar, ¿por qué no buscas una carrera en línea? Y yo le contesté, pues realmente no me gustaría tenerlo en línea porque siento que no se aprende de la misma manera. Pero irónicamente aquí estamos estudiando año y medio ya en línea en universidad Sí. y pues toca acoplarnos, ¿no? Y obviamente de vez en cuando sí es difícil porque, bueno, a mí se me hace un poco difícil el hecho de que terminar tareas hasta tarde, y no solo a mí, siento que igual a ustedes o a diferentes compañeros, incluso igual a maestros, terminar actividades hasta muy tarde, muy tarde, para que después al día siguiente tener clases temprano y mantenerse al corriente. Unos trabajan o tienen hijos. Entonces yo creo que sí es un poco tedioso. Digo, es más práctico porque no nos tenemos que estar trasladando de un lugar a otro, pero sí es un poco más tedioso y ponerle un poco más de atención para que no se nos pueda ir una que otra actividad o tarea o así. Entonces sí requiere mucha concentración desde mi parecer. Ok, ok. ¿Crees que haya algo que deba mejorar en ellas? Porque prácticamente no nos podemos quejar, porque es algo que sí o sí tenemos que aceptar, no es que tengamos otra opción. ¿Crees que haya algo que deba mejorar en las clases virtuales? ¿O algo que podamos resaltar de ellas? Mm, Quizá igual, bueno, volvemos a lo mismo, se puede hablar desde la diferente postura de cada quien, pero hasta el momento yo con los profesores que tenemos y todo, como que sí, realmente no tengo ninguna queja porque sí nos ponen atención, nos aclaran nuestras dudas
O sea, son comprensivos con la situación y nos ayudan a entender el tema en caso de que no lo podamos entender en el momento. Y pues realmente, desde mi punto de vista, no, en ese aspecto no puedo quejarme, pero algo que sí podría cambiar en diferentes escuelas, por ejemplo, te platico de mi hermana, no le ponían mucha atención. Entonces, yo creo que igual es diferente el nivel académico y los maestros que nos toquen, porque sí va variando un poco. Ok, ok, ok. Am, ¿Cómo ha sido la atención por parte de compañeros, maestros o la escuela con esta modalidad? Ya mencionaste que sí, o sea, los profesores son comprensivos, pero ¿hay algo más a destacar? Pues yo creo que igual los compañeros saben, ¿cómo decirlo? Saben entender la situación y yo creo que, bueno, siempre había visto un poco de que algunos son un poco egoístas, podría decirse la palabra, no sé realmente, el hecho de que pues yo me preocupo por mí y punto, no. Pero realmente con usted, bueno, más bien con la carrera en la que estamos, he visto que los compañeros son un poco más unidos a lo que yo pude esperar en algún momento, como de que, ¿saben qué? No le entiendo a esto, y es como de alguien le entiende, sí, yo, y te explico. Entonces, como que el hecho de que los compañeros entiendan eso, y si yo entiendo, le puedo explicar a mi compañero, o al revés, o lo entendemos juntos, tratamos de entender un tema juntos, es bueno, digo, el compañerismo realmente sí es bueno. Ok, ok. Am, Últimamente están vacunando a los jóvenes ya, a las últimas fases de los jóvenes que son de 18 a, de mayores de 18 años y próximamente a los menores de 18. Con esto, ¿ves el regreso a clases presenciales lejano o cercano? E igual se nos han dado muchas noticias de que en noviembre supuestamente ya se va a regresar a las aulas, pero no es seguro, porque ya han dado muchas noticias diciendo que sí se va a regresar y siempre no. Pero te pregunto de nuevo, ¿ves el regreso a clases cercano? Te soy sincera, realmente no. Como tú lo mencionas, nos han dado una y mil noticias de que regresamos en agosto, regresamos en octubre, otros en noviembre o, o en enero. Digo, para nuestro nivel académico, realmente, pues bien sabes que primarias, kinder, secundarias o incluso algunas prepas ya están regresando a presenciales, pero yo creo que nosotros igual no sería tan pronto el regreso, por así decirlo. Digo, desde mi punto de vista, el hecho de un poco la madurez nos hace entender más las clases por este método. Entonces podrían esperarse un poco a el regreso presencial. Pero pues todo puede pasar, digo, realmente hablando con otras personas, muchas personas piensan que ya teniendo la vacuna son inmunes y salen y todo eso, pero pues realmente no es así. Y el hecho de ya tener la vacuna y salir, pues realmente no nos protege de nada, bueno, más bien no nos evita el contraer el virus y podría expandirse un poco más. Digo, ojalá y no, pero pues realmente la gente no entiende ese punto y podría pasar, todo podría pasar. Ok, ok. ¿Te preocupa el hecho de que aún no sea pronto el regreso a clases? O en un caso hipotético, que no sé, los 4 años de carrera, que es general, lo que dura una licenciatura, que los 4 años estemos cerrados todavía, que ¿te preocupa, primordialmente te preocupa que aún no regresemos? Mm, sí y no. Porque, Mira, realmente me preocupa sí porque yo soy de las que piensa que igual ¿cómo decirlo? El convivir con los compañeros como que igual es un desestresante, te relajas, todo eso, ¿no? Bueno, para mí. Y después de clases o entre clases y así. Entonces el hecho de ahorita no tener esta convivencia, como que sí, bueno, a mí sí como que me frustra un poco, pero no, nada fuera de lo normal. Entonces sí me preocupa porque ya llevamos año y medio de carrera y pues realmente no nos hemos conocido como tal, como grupo, con maestros, o la escuela, las instalaciones, lo demás, pero a la vez no, porque como te comento, yo soy de Apizaco. Entonces, al regresar a presenciales, yo tendría que moverme de alguna manera muy extraña entre ya sea ir y venir desde Puebla hasta acá, o ya sea buscar un departamento. Entonces, desde mi punto, por el momento así está bien.
Ok, ok. Am, ¿Crees que después de un tiempo las personas locales, empresas, bla, bla, cosas públicas, dejen de mantener los cuidados que se tienen actualmente después, pero para bien? Me refiero a que se vuelvan los tiempos de antes de que ocurriera la pandemia, a esos lugares a los que entrabas y ya no te pedían gel o cosas así. ¿Crees que se pueda regresar a esos tiempos o estos cuidados se mantengan permanentemente, entre comillas? Pues mira, realmente ya hay lugares que dejaron de tener ese cuidado a como lo teníamos antes. Me ha tocado asistir a uno que otro lugar en donde realmente ya no ponen tanta atención en la temperatura o en el gel o en tener bien todo. Digo, a mí me gustaría que esto siguiera en el aspecto sanitario, porque realmente es algo importante. Digo, ahorita es el COVID, pero el día de mañana no sé, pues bien sabes que una gripa se puede contraer desde, no sé, un plato sucio, no sé. Realmente sí, sí creo que podamos volver a ese estado, por así decirlo, pero pues realmente ya muchos dejaron de preocuparse por la sanidad. Ok, ok, ok. Cuando regreses a clases presenciales, ¿crees que se te dificulte la manera de aprender, entregar tareas o cosas así? Mm, yo creo que sí, un poco, porque vuelvo a lo mismo, nos estamos adaptando y quieras o no, ya llevamos así casi 2 años o un poco más, ya nos adaptamos a clases virtuales y aunque podamos anhelar el regreso a un estado presencial, como que sí nos va a costar un poco, porque seamos sinceros, realmente hoy en día tenemos alguna duda, ¿qué hacemos? Acudir a internet, tengo esta duda, me la resuelvo en segundos, un minuto, no sé. Y en presenciales sería un poco más restringido el hecho de tener tanto el acceso a estos medios. Entonces sí nos podría costar, pero igual vuelvo a lo mismo, somos una sociedad que va en constante cambio y podríamos adaptarnos de nuevo, aunque sí nos costaría un poco. ¿Cómo crees que sea con una carrera que sea un poco más compleja? Por ejemplo, enfermería. Tengo entendido que es una carrera que es más práctica de teoría. ¿Crees que a los que estaban en primer semestre les cueste trabajo o igual crees que lo hayan lidiado bien como para ya empezar a actuar de manera en personal? Pues realmente sí, sí les está costando y te lo digo desde el punto en el que tengo amigos y conocidos que están estudiando no solo enfermería, fisioterapia, todas estas carreras que requieren más práctica que teoría. Entonces sí les cuesta un poco porque el hecho de hacer tal tarea, digo, no es como a nosotros digo, por el momento, no es como de que saben que háganme esto y lo podemos adaptar a nuestros medios. Por ejemplo, ahora mismo estamos en llamada y estamos realizando una tarea y se puede completar bien una entrevista, pero realmente un fisioterapeuta, ¿cómo podría mostrarle a su profesor que está haciendo bien un ejercicio que le dejaron? ¿Me entiendes? Sí les está costando, sí les está costando adaptarse, pero igual como todos van contra, contra el tiempo y como lo pueden hacer, lo intentan hacer, pero es algo que realmente sí les cuesta hacer. Ok, ok, entiendo. Por tu localidad, quiero pensar que habrá negocios, tanto, o sea, negocios caseros en plan, no sé, la señora de los elotes o un poco de negocios más formales como zapaterías, oxos. Quiero pensar que sí hay por tu zona, ¿no? Sí, Ok, obvio. ok. ¿Han cerrado? ¿Has notado que algunos han cerrado o cambiado su forma de vender, por decirlo así? Mm, sí, sí han cerrado, pero igual se han abierto más. Pues vuelvo a lo mismo de hace rato. Yo creo que el hecho de tener tiempo libre en pandemia, digo, muchos se quedaron sin empleo. Entonces el tiempo de tener perdón, el hecho de tener ese tiempo les hizo pensar en qué podrían abrir, qué negocio podrían hacer desde casa. Entonces, por lo mismo, han abierto uno que otro más cerca de donde yo vivo, o sea, de mi casa.
Digamos, antes teníamos una tienda, dos, y ahora ya tenemos cuatro, cinco. Entonces, como que ese tiempo lo aprovecharon y supieron abrir algo desde casa y que pues realmente sí les está dejando, o al menos eso parece desde mi punto de vista como cliente. Entonces, ¿crees que es el notorio que en vez de cerrarse, se han abierto más? Ha habido una expansión de negocios. Sí, o sea, ajá, exacto, digamos, pudo abrir, cerrarse uno en una familia, pero pues otras tres están abriendo. Entonces, crece y disminuye, pero van al ritmo. Ok, ok, ok. Ahora algo un poco más personal. ¿Qué cosas extrañas que por la pandemia ya no haces o has vuelto a hacer? Mm, salir con mis amigos realmente. Antes, pues sí, vuelvo a lo mismo, el hecho de que convivir en las escuelas era, bueno, a mí me gustaba mucho convivir entre clases o el platicar, eh, tomar los transportes igual juntos, no sé, salir a hacer alguna actividad juntos. Digo, no es como que dejé, ahora no se puede hacer, pero pues estamos de acuerdo, perdón, que realmente ya no es lo mismo. Entonces, quieras o no, de alguna manera sí se extraña o no sé. Igual el hecho, te repito, antes con mi primer trabajo que tuve, me tocaba viajar hasta Tlaxcala y el hecho de ese transcurso, tal vez suena algo banal, pero a mí me gustaba hacer este transcurso en el transporte porque me despejaba un poco y realmente ahora pues no, vivo a las carreras y ya ni disfruto el tiempo que puedo pasar de un lugar a otro. Ok, ok. En ese lapso de confinamiento, ¿has desarrollado algún hobby o recuperado algo para hacer? Porque en teoría ya no debemos salir tanto y quiero pensar que por eso mismo las personas han hecho algo, bueno, han desarrollado una actividad a hacer en sus casas. ¿Tú has hecho algo parecido? Pues intenté hacerlo, por un tiempo intenté hacerlo. Desde siempre, desde secundaria, me ha gustado leer, siempre lo he hecho desde el teléfono y pues a inicios igual bueno, no es por nada, pero sí me llegué a leer un poco más de libros de lo que yo esperaba, pero pues tuve que dejar de hacerlo. En estos momentos, perdón, no, no lo hago mucho porque vuelvo a lo mismo, ya no tengo tiempo de estar haciéndolo, pero es algo que tengo fijo y pues igual me gustaría retomarlo en cualquier momento. Digo, nunca es tarde para empezar de nuevo, pero sí, el tiempo me consume un poco, pero yo digo que la lectura es algo que reforcé un poco, pero al mismo tiempo se disminuyó desde mi punto Ok, bueno, desde mi caso. ok, ok. ¿Ese es un hobby que te gustaría retomar o estás en proceso de... Pero ¿tienes algún hobby que de plano quieras Estoy en empezar? proceso de retomar, sí. Ajá. ¿Tienes algún hobby que sea, o sea, por ejemplo, que quieras empezar desde cero? O sea, algo que nunca hayas hecho, pero que veas ahorita con la pandemia una oportunidad de hacerlo. Sí, de hecho en estos días he estado pensando un poco en buscar un curso de maquillaje mediante línea y quizá poder tomar algún tipo de certificado en maquillaje. Digo, es algo que sí me gustaría. Si no es de maquillaje, igual tomar algún curso para poner uñas. Digo, nunca está de más saber una que otra cosa de ese tipo. Un oficio. Ujú. Sí, sí, entiendo. Ok. Am, como pasó el tiempo, llevarás, como mencioné anteriormente, aproximadamente un año y medio de clases virtuales estudiando la carrera. ¿Crees que eso te afecte para cuando salgas a estudiar? Me refiero a las cosas que en ese lapso, bueno, las cosas que en ese lapso aprendiste no son lo mismo aprenderlas en personas. ¿Crees que este año y medio de cosas, entre comillas, aprendidas te, te hagan falta para cuando salgas? Se podría decir que sí. Mira, realmente nosotros la carrera, pues bien sabes que la llevamos dividida y primero vamos con la teoría y después ya con la práctica. Pero a pesar de que quieras o no, un poco nos facilita el estar en casa para la teoría, sí nos va a hacer falta el día de mañana. Bueno, siento yo, nos podría hacer falta el día de mañana un poco más de conocimiento porque
no me dejarás mentir, algunas personas son como de que pues entrego la tarea y ya, pero pues realmente ni el tema se entendió, ¿sabes? Entonces yo creo que sí, sí nos va a costar un poco el, el después de terminar. Ok, ok. ¿Tú estás aprendiendo? O sea, ¿realmente estás aprendiendo con las clases en línea? No puedo decir que no, pero igual no es a como yo quisiera, ¿sabes? De una información que recibo del 100%, muchas veces me quedo solo, digo, no es que no lo entienda, pero realmente solo puedo tener conmigo un 50% o incluso a veces un poco menos, ¿sabes? A pesar de que el tema esté entendido, muchas veces la información no se queda, ¿sabes? Ujú, sí, sí, entiendo. Y cuando eso pasa, tú buscas, o sea, fuera de clase, continuar intentando aprender lo que se te enseñó o de plano lo dejas para siguientes clases. Intento la manera de buscar el tema por mi propia cuenta y yo hacer mis propios apuntes respecto al tema, pero realmente pues vuelvo a lo mismo, no siempre puedo por mis tiempos, pero cuando puedo intento hacerlo. Ok, ok, ok. Am, con respecto a un estado más mental, ¿has desarrollado alguna manía negativa con respecto a la pandemia? Te voy a poner un ejemplo mío, que esto sí es real. Yo tengo esa sensación de que por más mínimo síntoma que tengas, sea una tos, una gripe, un dolor de cabeza, yo automáticamente pienso que ya me volvió a dar COVID. ¿Desarrollaste algo así, algo de ese estilo? Ese tipo de miedo ante el COVID y los demás. Mm, Te soy sincera, en caso de que llegue a desarrollarlo, no me he dado cuenta en ese aspecto. No me he vuelto paranoica en ese entorno, pero eso sí he notado, me he vuelto muy nerviosa. Digo, siempre he sido una persona nerviosa, perdón, pero me pongo muy nerviosa con la mínima cosa. Entonces, no sé si eso cuenta igual dentro de la pregunta, pero lo noto con facilidad que me pongo muy nerviosa con cualquier cosita. Con la más mínima cosa, muy nerviosa me pongo. ¿Pero eso fue a causa de la pandemia o cómo exactamente? Sí, sí. Antes sabía manejar un poco más mi nerviosismo. Digo, yo tuve carrera técnica en preparatoria, entonces mi carrera técnica me exigía el estar exponiendo a cada rato temas pues realmente complejos y sabía controlar hasta cierto punto digo, los nervios son normales bueno, para mí en ese aspecto de exposiciones, pero sabía controlarlos y llevar bien el tema. Y hoy en día siento que realmente pues no los controlo tan bien cuando me toca exponer. Y eso que es hasta a través de una pantalla, ¿sabes? Voy a indagar un poco más. ¿Cómo relacionas más específicamente tu aumento de nerviosismo con la pandemia? O sea, ¿qué dio hincapié Mm, a que tuvieras más nervios? yo creo que igual no sé si podría tomarse en cuenta la respuesta, pero creo que el hecho de que no tener una respuesta como tal esperada, ¿sabes? Digo, cuando es de persona a persona una exposición de tema, eh, tanto la persona puede ver mis gestos, puede ver mi conocimiento del tema, puede ver qué tan fácil o qué tan difícil manejo el mismo, y pues realmente siento que a través de una pantalla no. Entonces, a mí desde lo personal me pone nerviosa el hecho de que tanto profesores como compañeros puedan entender el o notar mi conocimiento, ya sea poco o mucho del tema, ¿sabes? Entonces siento que el hecho de lo que puedo transmitir a través de la pantalla. Ok, ok, ya entiendo mejor. Ok. ¿Has conocido a gente cercana a ti o similar que ha creído o sigue creyendo actualmente que la pandemia fue algo planeado por el gobierno, algo falso? Ese tipo de conspiraciones tontas. ¿Has conocido a gente así? Porque al inicio de la pandemia Sí, eran muy frecuentes, pero ahora no estoy seguro si han disminuido o algo así, pero ¿has conocido a gente así? sí, realmente, aunque suene todavía tonto, todavía existe gente que piensa que no existe, digo, es como de que poniéndonos a platicar
de que la vacuna o de que ciertos métodos o así. Bueno, de por sí sabes que siempre han existido los remedios caseros, igual es un tema de conversación que para el COVID y así, pero realmente muchas señoras, más que nada grandes, ya es como de que no, eso no existe, o sacan su postura religiosa de que pues si existe, Dios me cuida o algo así. Se mantienen en eso, en el que no existe. Eh, Existe el lado de que lo inventó el gobierno o por otro lado de que Dios no permitiría eso. Y ya sabes, incluso aunque suene difícil de creer, personas de mi edad, bueno, de nuestra edad, aún no creen en eso. Sí, sí. Y ya hace poco, de hecho, estaba yo hablando con un compañero de trabajo que igual tiene nuestra edad. Le pregunté si ya se había vacunado y me dijo que no. Y pues obviamente le pregunté que por qué. Me dijo que si se iba a morir iba a ser por COVID y no por lo que le iban a implantar en la vacuna de COVID. Entonces, sí, suena Ah, ok. ilógico, la verdad. Entonces, asocias más este tipo de personas a gente mayor por las creencias. Sí, realmente sí, aunque no se descarta el hecho de gente joven que todavía lo piensa así. Ok. Am, es obvio que es obvio que existe, pero por algún momento de tu vida, bueno, de estos tiempos, llegaste a tener ese pensamiento vago de que probablemente sí era falso o algo así, que no fuera real, aunque es un pequeño pensamiento. Mm, realmente no, o sea, sí he estado consciente de que pues no, no puede ser así, pero hay veces en las que hay personas que defienden tanto su postura de que lo inventó el gobierno que llegan a decir unas teorías que me dejan pensando en como de que, ¿de dónde sacan tanto? Y el de, Sí, ¿será sí. posible? Pero realmente no, o sea, yo desde mi punto de vista es como que sé que existe y existe, pero hay personas que, te repito, así tienen teorías muy, muy locas y sí me dejan pensando en de que, mm, o sea, como que siembran la duda, Ajá, ¿sabes? te pone la... Ajá, sí, sí. Sí, ponen a pensar. Ok. Y ya para finalizar esta entrevista, ¿cuál es tu pensamiento o qué les dirías a esas personas? Porque básicamente no es que puedas corregirlas, ya, o sea, tienen ese pensamiento de que no existe, pero ya no se lo vas a poder quitar. Lo máximo que puedes hacer es aconsejarlos. Si, por ejemplo, algún ser querido tuviera esa ideología, ¿qué le aconsejarías? Porque, como dije, no puedes cambiarlo, simplemente ¿qué le aconsejarías? Ah, pues yo creo que haría lo mismo que he hecho hasta el momento con las personas ya antes mencionadas. Digo, empiezan a defender su postura y está bien, digo, es su postura, pero pues realmente el tratar de hacerlos entender en que esto existe, que tenemos que tener ciertos cuidados, pero pues bien sabes que algunas personas se exaltan de más algunas veces, entonces más que nada el decirle que se cuide y si ya no es tanto por ella, pues que piense en su familia, dependiendo igual la edad, ¿no? Podremos decir, una persona joven no lo cree, pero es como de que "Oye, tú no lo creas, pero pues igual piensa en tu abuelita o en algún familiar que esté más propenso a recibir el virus, ¿sabes? O por lo consiguiente, de alguien mayor no sé, piensa en tus nietos o algo así, ¿sabes? Como tratar de hacerlos entender, pero pues si no se puede, simplemente dejarlos en su postura, en su creencia, pero pues sí, como que hacerlos pensar un poco en el cuidado. Ya lo sé, oye, por lo menos cuídate. Ok, ok, ok. Bueno, esto sería todo por hoy, Fátima. Muchas gracias por tu tiempo y disculpa que sea tu día libre, pero esto, esto es una tarea. En fin, Nada te preocupes. muchas gracias y con esto me despido, profesora. ¿Algo más que quieras agregar, Fátima? No, muchas gracias por entrevistarme. Las preguntas realmente me parecieron muy interesantes y pues gracias más que nada. No, gracias a ti. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.